hemos despachado el día de ayer 41 denuncias heredadas del Congreso anterior. Ya estamos al día. O sea, todo lo heredado del Congreso anterior ya está o archivado o procesado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este Congreso, por lo menos en el caso nuestro, de nuestra comisión, estamos respondiendo al día y estamos despachando todo lo que llega, sin excepción alguna, y no vamos a amarrar ninguna denuncia y la vamos a archivar o la vamos a dejar que se congele para que el tiempo pase y después haya caducado. Eso de ninguna manera. Ahora, en este momento estamos hablando de un Congreso que tiene que 4 meses, un poquito más. Sí, pues. ¿Cuántas denuncias ya están esperando ser resueltas? Es decir, la velocidad a la que se producen los casos es famosa, ¿no? Así es. Pero claro, no todas son exactas. Hay caseritos también que hacen denuncias todos los días. Sí, hay 2 o 3 personas ahí que hemos tenido y estamos viendo qué hacemos para que no se excedan, porque hay denuncias maliciosas también, ¿no? Y claro, en nuestra comisión hay como 10 denuncias de este periodo, digamos, unas 10 aproximadamente, pero no necesariamente afectan a congresistas actuales, sino pueden ser también ministros del régimen anterior. Pero las anteriores, que eran 41 más algo más, ya todas están procesadas o archivadas, y bueno, no hay que blindar a nadie y hay que proceder de acuerdo a la importancia y al tiempo y cronología de las denuncias que llegan, y hay que despacharlas. O sea, hay que proponernos la idea disciplinadamente de despachar rápidamente lo que llega y no dejar nada para mañana ni para después. Ahora, hay una especie de mensaje implícito en el caso Chejade que quizás no ha sido percibido en su totalidad, y es que probablemente Omar Chejade fue incluido en la plancha de Humala porque simbolizaba la lucha anticorrupción, porque era el perseguidor de Fujimori, ¿no es cierto? Y ahora el héroe anticorrupción termina envuelto en un escándalo de esa naturaleza. ¿No hay también un efecto secundario en lo que se refiere a la imagen de la lucha anticorrupción? Porque luego es la conclusión automática es, bueno, pero todos son iguales, al final todos, ¿no? Todos están en el mismo saco, ¿no? Todos estamos cochinos. Sí, bueno, esa es la percepción que existe, ¿no? Pero eso dependerá del partido de gobierno, que haga sus ajustes, que tome sus medidas, que evite este tipo de tráfico de influencias que se da con mucha frecuencia y mucha velocidad, y que aplique las sanciones severas, muy severas, que es mejor que sean exageradamente severas, que no haya sanciones a sus propios miembros para poder marcar distancias con la corrupción de antes, ¿no? Eso tienen que hacerlo. Ahora, digamos, en el peor de los casos, Chejade quedaría inhabilitado para postular ni ejercer ningún cargo público en 5 años, ¿no es verdad? Solamente si se aprueba en el pleno del Congreso, antes no. Todo lo que se ha hecho antes es simplemente parte de un proceso, nada más. El pleno es la última instancia final e inapelable. Pero, por supuesto que sí, en cuanto a la inhabilitación política, en cuanto al delito que está por allí precisado, eso tendrá que resolverlo el Poder Judicial. Y eso además es un proceso que va a tomar probablemente años, ¿no? Que va a tomar un largo tiempo, y el Poder Judicial finalmente es el que juzga. Nosotros juzgamos actitudes políticas, acciones políticas en parlamentarios que somos políticos todos. El Poder Judicial se encarga del juzgamiento de la parte jurídica o legal. Ahora, se había especulado sobre cuál sería, digamos, el orden de jerarquía en la eventualidad de que el presidente viaje, Marisol, Dios no lo quiera, se enferme. ¿Quién queda? Porque la Constitución no es muy clara en ese tema, ¿no? Beto, la figura presidencial o vicepresidencial es una figura rara y extraña. Fue creada por Ramón Castilla en 1860 y creó las 2 vicepresidencias para que entre los dos puedan compensarse, porque si había un solo vicepresidente le pueden dar un golpe de estado a él. Entonces creó los dos para que los dos se neutralicen, y antes en las constituciones anteriores había a veces vicepresidente y a veces no lo había. Hay países que no los tienen, otros que los tienen de manera insignificante. El señor John Adams, que fue el primer vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de Washington, de George Washington, y después fue presidente él de la República, decía que el cargo de vicepresidente creado en los Estados Unidos, además, era
lo más insignificante del mundo, que él no entendía cómo la sabiduría del pueblo norteamericano había creado ese cargo. Y en el caso del Perú ni siquiera es tan importante como el de Estados Unidos, es mucho menos importante, es casi una figura decorativa, y que reemplaza solamente al presidente cuando éste está de viaje, pero inclusive en época del presidente Prado, él cuando viajaba no dejaba a su vicepresidente en funciones, sino dejaba al gobierno, al primer ministro. ¿Por qué? Porque él sostenía que cuando él viajaba no de vacaciones, sino viajaba en viaje oficial. Por lo tanto no puede haber un presidente arriba, un presidente viajando y un presidente en casa. Entonces no le tomó en cuenta. Entonces yo creo que eso hay que volver a eso, porque hoy día el presidente de la República que viaja en funciones no deja de serlo. Por eso es que se creó en la ley de Poder Ejecutivo que el vicepresidente solamente se encarga del despacho presidencial, o sea, del trámite diario. Pero entonces eso es un cargo decorativo, es un cargo, digamos... Es un cargo sin remuneración especial, sin boato, sin protocolo, le han hecho una oficina hace poco, pero que no ejerce la presidencia nunca, se encarga del despacho, de asuntos del despacho, resoluciones que hay que firmar día a día, nada más. Pero hoy día, insisto, con un mundo tan moderno no se requiere que haya un encargado del despacho cuando el presidente de la República está afuera y puede hacer lo mismo. Lo que pasa es que la figura de la plancha presidencial es electoralmente muy atractiva, pues, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Hoy día el vicepresidente vale más en campaña que cuando él es elegido. Ahí es parte de la negociación de alianzas y de digamos, estrategias electorales, ¿no? Entonces pones a un vicepresidente sin importarte después lo que pueda pasar. Lo único interesante acá es que el vicepresidente puede reemplazar al presidente cuando éste o fallece o se enferma gravemente, pero no cuando viaja. Cuando viaja me parece que no debería ser reemplazado por nadie, porque sigue en funciones. Y de acuerdo a la Constitución vigente, ¿quién debería, digamos, asumir el despacho ante una ausencia de la De acuerdo a la ley del Poder Ejecutivo, es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes, el presidente escoge quién, el que asume el despacho, un día, 2 días, 3 días, los días que dure, para despachar los papeles que están ahí en el escritorio, que no deban tener mucha importancia. Pero cuando viene algo grave como una renuncia o ausencia del presidente de la República, en el caso de Fujimori, los vicepresidentes no lo reemplazaron, lo reemplazó el presidente del Congreso. Claro, pero era digamos una coyuntura política muy especial, claro, muy complicada, pero sin embargo no se dio la sucesión presidencial de esa manera. Y al presidente del Congreso se le destituyó también. Bueno, así es, antes, pero fue antes, ¿no? Previamente, antes de que renuncie. Quizás por la renuncia de la destitución de Marta Hillman fue que Fujimori tomó la última decisión de renunciar ante la posibilidad de que Paniagua, que era su adversario político, asuma un cargo tan importante, ¿no? Bien. Muchas gracias, congresista García Belaúnde, por haberse levantado tan temprano el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Abre los Ojos.